Otro de los institutos del sistema de ineficacias concursales es la llamada acción revocatoria concursal, que toma un poco el nombre de la acción pauliana del derecho civil. Básicamente el 119 se refiere a esta acción como actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. En algún punto se trata de una acción típica del derecho concursal que tiene como finalidad la inoponibilidad del acto y no su nulidad. Si uno compara esta cuestión desde el punto de vista clásico del derecho civil, la simulación tiene como finalidad la declaración de nulidad del acto, y la acción pauliana, la acción revocatoria del derecho común, tiene como finalidad su inoponibilidad o su ineficacia en sentido estricto. ¿Sí? En sentido concreto, las principales modificaciones que ya trae la 24.522 y que se han mantenido inalteradas hasta el día de la fecha tienen que ver con la exigencia del perjuicio. Básicamente, el tercero es el que tiene que probar que el acto no causó perjuicio, un régimen de autorización previa para iniciar estas acciones de la mayoría simple de capital quirografario y la calidad que tiene el crédito de quien inicie esta acción a los efectos de poder tener una cierta cuestión. Además, se explicita el tema de la prevención de instancia y se fijan algunos plazos puntuales. Entonces, básicamente, esta cuestión de la revocatoria tiende como una especie de vaso de contención a incluir todas aquellas acciones que no estén incluidas en la ineficacia de pleno derecho o en los supuestos regulados en el 118. Los requisitos que impone la ley son muy parecidos a los del 118, pero a diferencia de tener un sistema de 3 supuestos tasados, en los cuales actos a título gratuito, el pago anticipado de deudas que venzan después de la quiebra o la constitución de garantías no vencidas, establece actos que tienen que tener algunos requisitos y ahí engloba muchos actos que no están incluidos en este 118. Pero por supuesto requiere una quiebra declarada, requiere la fecha de cesación de pagos y que ese acto haya sido realizado en el periodo de sospecha, y por supuesto requiere, la subsistencia de acreedores, esto es que la quiebra no haya sido concluido, y fundamentalmente se exige el conocimiento de la cesación de pagos por parte del tercero, que participó en el acto, y la existencia de perjuicio a los acreedores derivados del acto. No se requiere, como podría pensarse, la cuestión del fraude. De hecho, la cuestión subjetiva en la acción revocatoria está más relacionada con el conocimiento de la cesación de pagos que con el fraude en sí. Esto es importante porque en algún punto flexibiliza esta situación, a diferencia de lo que establece el sistema común, en donde sí se exige el conocimiento, el fraude o el fraude en un sentido específico. Acá, con el conocimiento de la cesación de pagos, de que alguien haga algo en perjuicio a los acreedores, se presume que ese acto fue perjudicial y eventualmente debe ser declarado a esos efectos. Entonces, queda descartada la existencia de fraude en el sentido estricto, como fraude a la ley, como fraude a la situación patrimonial, como la insolventación o como cualquier acto, a los efectos de poder realizar eso. Entonces, lo que se necesita es que, fundamentalmente, quien inicie la acción, que puede ser el síndico con la autorización de los acreedores, o el acreedor, previo a haber emplazado al síndico para iniciarlo, requiere que ese tercero haya tenido un conocimiento de la cesación de pagos. O sea, que el tercero haya conocido la situación de insolvencia en que se encontraba el deudor hoy fallido. Entonces, teniendo claro eso, se requiere de una situación subjetiva. No se requiere un concilio fraudes entre el fallido y el tercero, pero se requiere esta situación subjetiva en donde él, a pesar de realizar un acto en perjuicio de los acreedores, igualmente prosiguió con ese sentido. Como cualquier hecho subjetivo, inclusive intelectual, el conocimiento tiene que ver con algo intelectual, no se puede percibir de manera directa. O sea, lo que puedo o no conocer una persona es muy difícil de percibirlo a través de algún sistema digital o alguna forma que puedan introducirse en la mente del tercero y poder acreditarlo. Con lo cual, en ese punto, ese conocimiento se debe probar a través de indicios o de perjuicios. Básicamente, ese tercero, si fuera un representante societario, ese conocimiento se aplica a la sociedad. Si fueran varios contratantes, requiere que hayan sido
configurado con todos, y ese conocimiento debe tenerse, por supuesto, cuando se realice el acto o de manera previa a la realización del acto y no una vez realizado. Si el tercero realiza el acto y luego de esa realización conoce que la persona está en situación de pago, pero el acto ya fue realizado, obviamente ese acto no puede ser declarado ineficaz. Está claro que no se requiere un grado de conocimiento preciso y detallado, sino que es suficiente con que tenga un conocimiento general o una presunción de que esta persona está en cesación de pago o que tiene algún grado de dificultad económica. ¿Qué significa? Ese tercero no tiene que ser un analista financiero que pueda determinar con un grado de precisión las distintas variables financieras económicas de su situación patrimonial. Lo que requiere es saber que esa persona está en problemas financieros y a través de ese problema financiero, digamos, tiene una imposibilidad de cumplir. Obviamente que es difícil probar el hecho negativo, o sea, yo tengo que probar un no conocimiento a diferencia de, digamos, probar digamos, ese conocimiento. Entonces esta cuestión, digamos, requiere algunas particularidades. Está claro que en la práctica el indicio se saca a través de digamos, cierta familiaridad con el fallido, se saca a través de alguna relación contractual en la cual la parte pueda tener, a través de comunicaciones efectivas o ni hablar si hubo algún tipo de reconocimiento en ese sentido. Está claro que la ley no habla de que debió conocer, sino basta con que lo haya conocido. Entonces hay algunas situaciones en donde, por ejemplo, algún profesional de finanzas, una entidad financiera, debió haber conocido que esa empresa estaba en cesación de pagos o no, pero bueno, deberá determinarse. Obviamente que en cada caso se trata de una situación concreta, adecuada para que, digamos, pueda determinarse eso. Fundamentalmente que el tercero tuvo un conocimiento de la cesación de pago del fallido. El otro elemento es el perjuicio. El perjuicio está relacionado desde el punto de vista del derecho privado como un menoscabo patrimonial. Y acá básicamente lo que no queda claro desde el punto de vista digamos, concursal es qué significa este perjuicio que se exige a los efectos del perjuicio. No estamos hablando solamente de una cuestión de la responsabilidad que implica un menoscabo a través de un daño, sino muchas veces puede ser un aumento del pasivo o pueden darse algunas otras situaciones. Entonces este menoscabo, que solamente puede ser medido a través de consecuencias, implica que esta masa, que es la prenda común de los acreedores, pueda haberse digamos, disminuido. Entonces aparecen distintas teorías para analizar el perjuicio en su digamos, correcta intención. Se habla de el perjuicio como agravamiento del estado de insolvencia, en donde básicamente lo que se analiza es el impacto que tiene ese acto en este agravamiento de la insolvencia. También en la lesión a la garantía patrimonial de los acreedores, o sea, esta garantía que es prenda común de los acreedores genera, digamos, una lesión porque, digamos, significa que sale un bien que genera una menor garantía. Autores italianos como Pagliardi hablan de la lesión a la igualdad concursal o a la par condicio creditorum, según la cual, digamos, se advierte que hay un acreedor que va a cobrar de manera anticipada a esos bienes. Incluso algunos autores, por ejemplo Grillo, aluden al perjuicio como insuficiencia de bienes, que en algún punto está relacionado con el agravamiento de la insolvencia. Entonces, me parece que lo determinante a analizar, y sobre todo en protección del tercero, tiene que ver con, digamos, el estado de insolvencia y la posibilidad de determinar el real impacto que estos actos puedan tener sobre la garantía de los acreedores. Por supuesto que tiene un impacto sobre la garantía de los acreedores porque lo que procura trabajar es la igualdad concursal en un sentido general. Pero, digamos, no puede descartarse de plano una visión individual intrínseca del acto, porque si yo realizo a lo mejor un acto, una compraventa en condiciones de mercado, lo que implica es que ese otro acto entró al patrimonio y no se generó este perjuicio. Después, lo que hizo el fallido con esos fondos que ingresaron será una cuestión ajena a esta situación. Pero por supuesto, aún hoy no existe una clara determinación precisa del perjuicio, porque la ley no lo hace, y entonces tiene que tenerse algún sentido intuitivo relacionado con la igualdad, la garantía de los acreedores, el agravamiento de la insolvencia, pero está claro que este perjuicio tiene que ser cierto, tiene que ser un perjuicio concreto, determinado, puede inclusive ser parcial, pero tiene que tener una visión completa,
e inclusive puede tener un régimen probatorio, digamos, bastante. O sea, básicamente el tercero tiene que probar que no hubo perjuicio, aunque sería más adecuado que la persona que demanda pruebe ese perjuicio, que es quien está imputando esta responsabilidad. Entonces, la parte actora, el legitimado actor, tiene que probar el conocimiento, y el tercero, esgrimiéndose en ese conocimiento, decir, está bien, yo conocía, pero este acto no causó perjuicio a los acreedores. Cuando se alude a tercero, puede ser incluso una relación entre un acreedor y el fallido, puede ser un tercero o puede ser alguna cuestión, y la carga del no prejuicio está a cargo del demandado tercero, que muchas veces es codemandado junto con el fallido, conformando un litis consorcio pasivo facultativo necesario según el caso. Pero existen muchas presunciones que pueden determinar esto. Y pese a que las cargas probatorias dinámicas están previstas en general para el régimen de responsabilidad civil, no podríamos descartar, según el caso, que se puedan admitir este tipo de acciones de cargas probatorias dinámicas para poder determinar. La competencia, o sea, ¿dónde debo iniciar esta acción concursal? La debo iniciar en el mismo juzgado en el cual se declaró la quiebra. Esto en función del principio de universalidad y de unicidad. En este sentido, digamos, si yo ya tengo declarada la quiebra en algún juzgado, la acción concursal debe iniciarse en ese, y en este proceso debe de tragar a los distintos demandados. Por ende, son raros los casos en los cuales se pueden plantear algunas cuestiones. Incluso cuando el Estado Nacional fuera parte, en donde podría darse una competencia federal, esto sería una excepción y sería la misma competencia provincial la que determinaría la competencia de este caso. Se requiere también una autorización para iniciar las acciones, y acá se ha generado una discusión porque esta autorización debe ser previa al inicio de la acción. En algunos casos, algunos tribunales han permitido el ingreso o el inicio de acciones sin tener todavía las mayorías que requiere el síndico para poder determinar. Pero la ley es clara, requiere una autorización previa de los acreedores de la mayoría del capital simple a los efectos de poder tomar, excluyendo por supuesto de este voto a aquellos que puedan tener conflicto de interés, o piénsese en el propio acreedor que, digamos, que es tercero y es acreedor y va a ser demandado, que no se compute su voto a los efectos de poder autorizar a esos acreedores. Si no logro las autorizaciones, no puedo iniciar esta acción hacia la legitimación activa del síndico para poder iniciarlo. Obviamente que podría ocurrir algunos casos en donde se pueda pedir una audiencia a los efectos de cita, y esto genera alguna discusión sobre si alcanza con una autorización expresa o alcanza una autorización implícita, en donde se puede entender que la no asistencia a esa reunión o esa audiencia se puede entender como afirmativo el voto. La regla es que no puede presumirse el voto ni tampoco imponerse el silencio una interpretación distinta. Con lo cual, si los acreedores no dan esa conformidad expresa, en principio podría entenderse que no están autorizados a poder iniciar esas acciones. Esa autorización las debe requerir el síndico, y a partir de ahí el síndico inicia las acciones a los efectos de poder lograr esas situaciones. También están legitimados. Por supuesto que el síndico es el funcionario adecuado, digamos, debe comparecer con un profesional, con un abogado, pues se trata de una acción judicial que tramita a través del juicio ordinario y puede tener una cuestión de costas, y puede inclusive pedir. Recuérdense que en muchos casos se puede formar un incidente investigativo en donde el síndico le va pidiendo algunas medidas al juez para determinar si esta acción puede o no ser adecuadamente. También se permite que los acreedores puedan iniciar esta acción. Entonces, este acreedor debe previamente emplazar al síndico para que la inicie en un momento. Puede ser cualquier acreedor, no hace falta que sea un acreedor de cierto monto, no hace falta que tenga alguna situación. Incluso se ha discutido si un acreedor laboral o algún otro acreedor con privilegio puede darla, en la medida que ese privilegio que ellos tengan para cobrar pueda ser insuficiente para poder cobrarse en esa situación. Si yo no fui declarado acreedor y tengo un incidente de revisión en trámite, no soy acreedor y por lo menos no puedo iniciarla. Por igual, si yo soy acreedor y me fue declarada la admisión del concurso y el fallido inicia una acción de revisión, un incidente de revisión para poder cuestionar, yo podré iniciar esa acción en la medida que tenga esas facultades, ¿sí?
Obviamente que los acreedores que tengan interés contrario no lo pueden hacer, y también se ha discutido si el fallido mismo podría plantearlo a esos efectos. En general sería un contrasentido que el fallido, que fue el que generó ese propio acto, por otro lado se presente en los tribunales para poder procurar la ineficacia de un acto. En general nadie puede alegar su propia torpeza, o inclusive la teoría de los actos propios es la que inhibiría a el fallido de poder iniciar esa acción. Pero por supuesto esto no está de manera expresa en la ley, son cuestiones interpretativas que podrían tener un matiz diferente. En cuanto a la legitimación pasiva, esto es a quienes pueden ser demandados, obviamente que se puede demandar al tercero, esto es el tercero concontratante o aquel que participó en el acto y que conocía que el tercero estaba en cesación de pagos. Podría ocurrir que yo cite al tercero y este tercero pueda entender que hay otra persona y citarlo como tercero interesado, a los efectos de que si esta sentencia que sale en contra del tercero contratante tiene efectos, pueda después eventualmente. Se entiende razonable poder participar con el fallido, porque esta inoponibilidad lo afecta al fallido y se debería garantizar el derecho de defensa a los efectos de que este fallido pueda defenderse en esos sentidos. Muchas veces genera alguna problemas porque el fallido litiga sin costas, porque al estar fallido las costas las va a terminar pagando la quiebra, y esto puede llegar a generar algunas cuestiones incómodas a esos efectos. Como dijimos, se trata de una acción que requiere de patrocinio letrado. Hay un abogado que tiene que estar matriculado en el lugar donde se tramite el juzgado y que debe iniciar, tiene que pagar los aportes colegiados, los aportes que le correspondan. Si la acción la inicia el síndico, no tiene que pagar ni tasa, ni caja, ni lo que llaman los aportes de justicia, pero si le inicia el acreedor, o este acreedor que emplazó la sindicatura para iniciarlo, tiene que pagar esos costos. Inclusive la ley dice que el acreedor no puede requerir el beneficio sin gastos, digamos, siendo una norma, en la del 120, inconstitucional, que ya ha tenido algunas declaraciones inconstitucionales porque se está prohibiendo el ingreso a la justicia a través de algún mecanismo. Como dijimos, el trámite es ordinario, salvo que por acuerdo de partes opten por hacerlo por vía incidental. En la práctica es muy difícil que el fallido que va a ser demandado opte por un trámite más abreviado en donde se limitan sus facultades probatorias y se establece un límite de 5 testigos, la carencia de honorarios, etc. Pero podría ser que las partes de común acuerdo hagan una situación y puedan recurrirlo de esa manera. La prevención de instancia es muy importante porque es de 6 meses, a diferencia de la prevención en todos los incidentes, que es de 3 meses, o a diferencia de las prevenciones reguladas en los ordenamientos procesales generales, que como en el caso de Córdoba son 1 año. Entonces, es importante tener claro que en este caso hay una regulación específica que le da un plazo de 6 meses a la acción ordinaria de revocatoria. Si la acción está iniciada por el acreedor, como dijimos, no puede establecer beneficios sin gasto, y el juez le puede pedir a este acreedor que afiance las eventuales costas que pueda tener, lo cual por lo mismo genera, digamos, una especie de arraigo al acreedor que afecta claramente la justicia. Esta situación ha generado muchos cuestionamientos a esos efectos. Está claro que el acreedor que inicia esta acción revocatoria está arriesgando su patrimonio, sobre todo en la imposición de costas, porque si pierde la acción, pensemos que hay un inmueble en el medio, las costas que se van a regular se van a regular en función del patrimonio en juego. En la acción iniciada por el acreedor no existe ningún problema en que el síndico pueda tener interés en participar. Entonces, más allá de que sería una participación accesoria, el síndico puede participar a los efectos de poder colaborar con la cuestión concursal, aportar datos, inclusive hasta podría ser llamado como testigo para opinar sobre algunas cuestiones. Entonces, si es el acreedor el que decide iniciar, la norma establece una preferencia que no dice privilegio, pero una preferencia, sea que lo hubiese iniciado en una acción revocatoria concursal o aún la acción revocatoria del derecho común, estableciendo no solamente el pago de las costas, sino un beneficio concreto. Este beneficio es entre 1/3 y 1/10 parte del producido de esto. ¿Qué significa? Si yo logro traer a la masa concursal 100 pesos,
tengo un beneficio de entre 10 pesos y 33 pesos, son los cuales se va a cobrar con el límite obviamente del monto de su crédito. Yo voy a poder cobrar como máximo el monto de mis créditos más las costas con un límite en esa situación. Entonces, en general se ha hablado de preferencia especial, pero digamos, cuando ha generado alguna discusión entre quién cobra primero, si el privilegio especial o el privilegio general, se ha entendido que es el acreedor que inició, prosiguió y continuó ese juicio el que va a tener derecho a cobrar antes que un privilegio especial, por ejemplo, algún acreedor laboral o alguna determinada. No está claro cuándo va a cobrar este acreedor, con lo cual, digamos, podría ser inmediatamente de producido el bien, que sería lo más razonable, ya que él tiene que satisfacer y no tener que esperar al momento de la informe general y proyecto de distribución, donde muchas veces pasa mucho tiempo hasta que se logran realizar todos los bienes. El síndico o el acreedor, en su caso, tiene la posibilidad de pedir medidas cautelares. Entonces pueden pedir medidas cautelares tal y como embargos, inhibición de caja, anotaciones de litas o un montón o inhibiciones generales, sobre todo con el tercero, para que este tercero no vaya a generar, digamos, disposición de bienes que puedan afectar en esa cuestión. La acción revocatoria concursal tiene un plazo de ejercicio que es de 3 años, plazo que se cuenta desde la sentencia de quiebra, o sea que, y es un plazo de caducidad. ¿Qué significa? Que si, digamos, después de la sentencia de quiebra no se inicia la acción de ineficacia, digamos, no va a poder ser iniciada. Entonces, ese plazo, digamos, determina que al ser de caducidad ni siquiera es menester que el demandado oponga esa situación. Esto a veces es confuso porque yo tengo una fecha de determinación de la cesión de pagos que muchas veces es posterior a la fecha de quiebra, pero el plazo se computa desde la fecha de cesación de pagos. Obviamente que la sentencia que se dicte en materia de acción revocatoria es una sentencia, digamos, en la cual se ha discutido si es declarativa o constitutiva. Existen algunos autores que han entendido que es constitutiva, por ejemplo, algún sector de la doctrina establece que es constitutiva porque esa sentencia es la que genera la posibilidad en ese sentido. De todas formas, el hecho de que fije el periodo de sospecha no impide que tenga un carácter declarativo, que por eso, digamos, con las medidas cautelares se pueda generar las distintas cuestiones. También cabe entender que el tercero subadquirente de buena fe debe ser protegido aún en el sentido de las acciones de revocatoria concursal y no puede llegar a esos efectos so capa de poder afectar digamos, los derechos que pueda tener. Como ven, el sistema concursal tiene dos tipos de acciones típicamente concursales: las acciones la ineficacia de pleno derecho establecida en el 118 y la acción revocatoria concursal establecida en el 119 y 120. Eso no impide a que haya acciones revocatorias del derecho común, acciones de simulación y otras acciones recompositorias que puedan iniciarse en el marco de la quiebra a los efectos de lograr la recomposición patrimonial. Entonces, el propio sistema permite inclusive que acciones que hubieran sido iniciadas de manera anticipada a la fecha de declaración de quiebra puedan ser continuadas por el síndico o por el acreedor a los efectos de procurar el reintegro de bienes. Entonces, de esta manera, la ley concursal provee un sistema mucho más ágil y mucho más amigable para poder lograr esta recomposición de patrimonio.